Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Yo, antes de empezar, quiero anunciarles que desde hace aproximadamente un año, coincidía además, creo que en el día de ayer, el primer caso en La Gomera, Canarias y el resto del mundo sufre una pandemia que se llama COVID. Quiero anunciarlo porque parece que no todos, pero algunos de los que han intervenido, eso lo obvian, ¿no? Cuando se trasladan datos durísimos, muy duros, de destrucción de empresas o de empleo, pero no se hace hincapié en la razón real de esa situación, sino que se intenta demonizar exclusivamente, además, a este Gobierno, al Gobierno de Canarias, creo que ni es oposición ni es nada. La oposición se construye a través de propuestas concretas, y las ha habido durante este año, y en muchos casos hemos llegado a acuerdos y consensos. Luego plantearé algunas de ellas. Pero yo quiero centrarme en una de las noticias, yo creo que más importantes para empezar el año, una noticia esperada y que era necesaria en un momento como este, porque en cada instante, precisamente este Gobierno ha ido reaccionando en función de la dimensión, de la magnitud que la principal crisis, la sanitaria, ha ido colocando al resto de sectores, el económico o el social. No es la misma realidad que se vivió en los primeros meses, cuando empezaron a producirse ciertas restricciones, pero aún no habíamos llegado al confinamiento. No es la misma realidad cuando en los primeros meses de confinamiento, que en primer lugar no sabíamos si iba a ir más de 15 días o un mes y medio, empezaron a aplicarse medidas. Hubo signos muy esperanzadores a partir de junio, cuando se reabre nuevamente la economía, la mayoría de ellas, incluso un porcentaje importante de hoteles, de instalaciones turísticas, aquellos que dieron el paso vieron como muy rápidamente empezaban a tener registros de ocupación interesantes. A partir de ahí vuelven las restricciones por parte de los mercados emisores con respecto a Canarias por su alta incidencia. Y cuando nosotros nos recuperamos, empeoran ellos. Y a partir de ese momento, de ese instante, hasta llegar al momento más duro de la pandemia, que es ahora, hemos ido reaccionando con medidas una detrás de otra. Y en este instante, cuando prácticamente nuestro principal sector económico, el turismo, pero no tanto por nuestras circunstancias aquí, que también, de incidencia en el virus, pero fundamentalmente porque los propios países, y hablo de Países Bajos, hablo del Reino Unido o hablo de Alemania, son ellos los que han cerrado sus fronteras para que no entre nadie y para que no salga nadie. Y en esa situación, en ese ámbito, es donde hemos tomado este último paquete de medidas. Y reitero, el último, que no el primero, bajo ningún concepto como algunos plantean. Son cerca de 400 millones de euros. Más de 265 millones en aplazamiento del ingreso de deudas tributarias, fundamentalmente el IGIC y el AIEN, que son competencias de recaudación por parte de la comunidad autónoma. Evidentemente no lo es el IBI ni otros impuestos que están en el ámbito municipal o otros cedidos por parte del Estado, sin intereses de demora hasta el 31 de octubre y, además, llegado ese momento, si la situación fuera delicada, ya el propio decreto ley contempla la posibilidad de solicitar aplazamiento. Ampliación de 6 meses también a las fechas de vencimiento del pago de las deudas tributarias aplazadas o fraccionadas, sin intereses de demora. Y aplazamiento excepcional también de deudas tributarias en periodo ejecutivo. Está así, con intereses de demora. Más de 265 millones de euros. Decía el portavoz del Partido Popular hablar de microcréditos. Estos son microcréditos en una forma distinta, que generan liquidez a las empresas. Lo digo porque también hemos escuchado en estos días banalizar la importancia de estos recursos que generan liquidez a las empresas en el peor momento en el que se encuentran. Por cierto, sí que ha habido rebajas en el tipo del IGIC, porque algo que es esencial y que todos entenderemos, si no hay actividad, no se factura, si no se factura, no hay IGIC, por tanto no se produce un gran quebranto económico a quien no lo recibe y, por tanto, luego tiene que ingresarlo a la comunidad autónoma. Pero hay muchos, miles y miles de empresarios que sí que tienen que pagar el IGIC con independencia de la actividad económica y son los que están acogidos al régimen simplificado, lo que conocemos por módulo. Y ahí se han establecido rebajas del 20 y del 35% desde hace ya algún tiempo. Estamos hablando, además, de 165 millones de euros en ayudas directas. Y, por supuesto, que no va a ser suficiente. Por supuesto que solo en el sector turístico el impacto es de más de 4.000 millones de euros. Lo que me gustaría saber es si la propuesta de los que aquí están es que de los 8.000 millones de euros que tiene el presupuesto de la comunidad autónoma destinemos 4.000 millones precisamente a esta tarea y no a sus competencias propias. Porque luego vendrán los mismos agoreros del final de los tiempos a decir
que hemos abandonado nuestras competencias propias. Por cierto, donde lo hemos hecho mejor que el resto, con diferencia, mejor que donde gobiernan ustedes, con enorme diferencia. Mire, pero además de todo eso, ha habido ayudas directas a lo largo de este 2020 que acabamos de cerrar por más de 95 millones de euros. Va a haber a lo largo del 2021, además de estos 165 millones en ayuda directa, los 7 de la propia Consejería para Autónomos, pero multitud de millones de euros en cada una de las consejerías, porque así están contemplados en el presupuesto ordinario. Lo que estamos hablando hoy son medidas extraordinarias, pero en el presupuesto ordinario, como le digo, van a superar mucho más allá de los 200 millones de euros en ayudas directas. Pero es que además tenemos más de 1.000 millones de euros en inversión directa en nuestro presupuesto ordinario. Pero es que además hemos puesto también el IGIC cero a los productos sanitarios. Todo esto sin contar las ayudas a las familias, sin contar las ayudas al alquiler o, por ejemplo, los planes de empleo. Vaya finalizando, diputado. Finalizo ya, señora presidenta. Los planes de empleo, porque se mezcla aquí también la destrucción de empleo importante derivada de la situación económica, derivada a su vez de la crisis sanitaria. Y mientras dormíamos, como dicen algunos, pues hemos contratado a más de 4.000 sanitarios, a más de 3.000 docentes, porque son nuestras competencias. Y por eso tenemos la incidencia sanitaria más baja de toda España, por eso tenemos la cifra más alta de vacunación de España. Señor Campos, supera usted ya casi el minuto y medio. Continuaré en la siguiente parte, señora Muchas presidenta. gracias, muchas gracias. Gracias, señora presidenta, y disculpe por el exceso, pero es que desde aquí, sinceramente, no se ve el tiempo, ¿no? Ya. Bueno, vamos a ver. Nada más lejos, y creo que todos los que aquí están me conocen por mis intervenciones, rara vez intento, por supuesto, jamás en lo personal, pero intento ser muy constructivo, incluso cuando estaba en la oposición, más allá de que puedes, evidentemente, criticar, como es un derecho absolutamente legítimo de quienes hoy ostentan esa condición. Pero fíjese, no habrán escuchado durante este año a quien les habla referirse a la crisis sanitaria brutal, única, excepcional que estamos viviendo y consecuencia de la misma, la económica y social, ni en términos, por supuesto, triunfalistas, ni en términos ni siquiera de autocomplacencia. Hemos sido exigentes con el Gobierno de España y empezaré por ahí. Hay algunas cuestiones que se han planteado en el día de hoy que yo puedo compartir. Es una de las cuestiones que trasladaremos a la consejera y es intentar agilizar al máximo posible esas ayudas, porque son necesarias cuanto antes mejor. Dentro de un año, muchas de ellas, si llegaran en ese momento, ya no serían eficaces. Por tanto, ese es un aspecto que creo que coincidiremos todos, pero empezando por el propio Gobierno. No hay nadie, creo yo, en esta sala que piense que el Gobierno, de manera voluntaria, decide sacar las ayudas varios meses más tarde o entregarlas cuando, bueno, si puede ser dentro de 8 meses, mejor que dentro de 6. Lo que pasa es que hay una cuestión que este Gobierno y cualquier Gobierno tiene que cumplir, y es la normativa, entre otros, la Ley General de Subvenciones. Saltársela conlleva muchísimos riesgos y, además, otro tipo de consecuencias. Por cierto, no soy partidario de defender cuestiones que no me toca a mí defenderlas, pero es que en esta misma comisión ya se explicó que sí que se han adjudicado todas las ayudas a autónomos y las que no se han ingresado a día de hoy es porque o fueron rechazadas o porque se les ha solicitado reparar algunas cuestiones. No es ni por inacción de la consejería ni porque, bueno, tenemos el dinerito ahí guardado en un cajón para cuando mejor nos venga. Esa es la realidad, la única realidad. Por tanto, seguir hablando de que a día de hoy no se han entregado las ayudas, creo que no es lo correcto. Se pudo tardar, pero una vez que se finalizaron los procedimientos, la realidad es que quien lo tenía que cobrar lo cobró, quien no se rechazó y al que falta, pues se le ha requerido para que repare la documentación que faltaba. ¿Sabe qué ocurre? Que entre la autocomplacencia, el triunfalismo y eso que yo en ocasiones he llamado los agoreros del final de los tiempos, hay una ligera diferencia. ¿Y sabe por qué hablo de agoreros de final de los tiempos? No porque neguemos la realidad de la mayor crisis sanitaria, social y económica, que raro es el pleno en el que yo no me refiero al COVID como tal, raro es el pleno en que no lo planteo así, en la que, al menos desde mi grupo y desde este Gobierno de Canarias, hemos exigido de manera constante, firme y contundente a la Unión Europea y al Estado español
medidas concretas con respecto a Canarias. Y en la mayoría de los casos se han conseguido, en otras no, y es cierto. Y seguiremos, que les habla, su organización política Nueva Canarias, y estoy convencido que el Gobierno de Canarias. Claro que vamos a exigir al Gobierno de España una respuesta similar en cuanto a ayudas directas como la que está teniendo el Gobierno de Canarias, porque es verdad que en ese ámbito el Gobierno de España no ha actuado de la misma forma que está actuando ahora el Gobierno de Canarias. Aunque luego me referiré a ese maltrato que ha tenido Canarias, en el que se niega, evidentemente, muchas de las medidas que ya se han tomado en cuenta. Agoreros de final de los tiempos es venir en el último pleno a decir que la campaña de vacunación en Canarias es desoladora y que es una de las peores que hay a nivel de España cuando es la mejor a nivel de España. Que nos gustaría que fuera más rápido, dependerá de que vengan las dosis necesarias, pero nunca es achacable a este Gobierno. Eso es ser agorero de final de los tiempos. O trasladar la responsabilidad de la pérdida de empleo, de destrucción de empresas, exclusivamente sin tener en cuenta el contexto y el entorno que estamos viviendo y las circunstancias reales que la provocan, en exclusiva a este Gobierno. Eso es ser agorero del final de los tiempos, es no reconocer en ningún momento ni una sola de las medidas que se plantean. Es negar que ha habido 95 millones de euros en ayudas directas a todos los sectores productivos. Eso es ser agorero del final de los tiempos. Es negar que se han tomado medidas, aunque luego tiene que empezar a reconocerlo, por ejemplo, en el IGI simplificado. Es reconocer, como ha dicho, que las bajadas fiscales que ustedes promueven en este instante no tendrían ningún impacto, porque a quien más podría beneficiarle teóricamente es a aquellos que tienen su actividad prácticamente cerrada, como es el sector turístico. Y, por tanto, una bajada de impuestos, sobre todo el IGIC, no le implicaría absolutamente nada de nada. Y cuando llegue el momento de la recuperación, algunos dirán que es necesario. Bueno, cuando esto sucedió en la anterior crisis, gobernando ustedes en España, subieron el IVA del 18 al 21. Esa es la realidad. Hicieron todos los recortes, privatizaron las empresas, ni una sola ayuda a autónomos empresarios. Por supuesto, los ERE ni olerlos ni soñarlos. ¿Qué significó eso? Que el que estaba mal se buscara la vida. Eso es lo que no ha hecho ni el Gobierno de España ni este Gobierno. Y eso es lo que no va a seguir haciendo. Ni hará el Gobierno de España ni este Gobierno. Se lo puedo garantizar. Desde el minuto 1 respondemos con medidas. ¿Insuficiente? Por supuesto que sí. Esa es otra de las cuestiones en la que yo estoy de acuerdo con todos los que aquí estamos. Sería absurdo, y lo dijo el propio presidente Ángel Víctor Torres en la sesión anterior. Es absolutamente insuficiente cuando el impacto de esta crisis es de miles y miles de millones, pretender que con cualquier paquete de ayuda, o el doble o el triple de se iba a solucionar, ni aplicando las medidas que usted dice que planteó en el mes de mayo y que ahora estaríamos en otra situación. No es verdad eso, no estaríamos en otra situación, estaríamos en la misma situación probablemente. Y si hiciéramos caso a algunas de las recetas que ustedes aplican en otros territorios, en lo sanitario, ni les cuento. En lo sanitario, ni les cuento. Por ejemplo, Madrid. Fíjese, todas las medidas han sido trabajadas y consensuadas con los sectores económicos. Claro que piden más, por supuesto, pero la responsabilidad de quien gobierna es entender cuáles son sus competencias exclusivas. Y eso también es algo que desde nuestro grupo vamos a exigirle al Gobierno de Canarias, que cumpla con sus competencias exclusivas. Ahí sí que no puede fallar, ahí no le vamos a permitir que falle. Y por eso ha contratado a 4.000 sanitarios o ha contratado a 3.000 docentes. Por eso somos la comunidad con menor incidencia. Nos gustaría que fuera cero, por supuesto que no hay autocomplacencia en esto, pero lo que teníamos que hacer lo hemos hecho. Por eso contratamos a 3.000 docentes y somos la comunidad con menor incidencia. Por cierto, algunos en esta Cámara decían que iba a ser el final de los tiempos cuando empezaba el curso escolar, cuando dijimos que era importante iniciar el curso escolar. A eso es lo que llamamos agoreros del final de los tiempos, la comunidad con la menor incidencia de toda España. No porque todos sean maravillosos nuestros alumnos, que lo son, sino porque además este Gobierno, dentro de sus competencias exclusivas, colocó a 3.000 nuevos docentes, que por cierto no despidió en diciembre como hizo Madrid, sino los mantiene como mínimo hasta el mes de junio. Cumple con sus competencias, por ejemplo, en vivienda o en derechos sociales. Eso es cumplir con las competencias exclusivas y con la responsabilidad que este Gobierno tiene. Y en eso este grupo político, Nueva Canarias, va a exigirle al Gobierno de Canarias que no falle. Pero además de eso, aunque no sea su competencia, le pedimos y le exigimos también ayudas, y ahí están, 165 millones de euros en ayuda directa este año, y van a seguir cayendo las ayudas. Ojalá que no sean necesarias, pero seguirán.
extraordinaria, más allá de todas las que están en el presupuesto, más allá de los 1.000 millones de euros de inversión, más allá de todas las que se aplicaron con anterioridad, más allá de los aplazamientos fiscales. Habla usted de microcréditos como una parte de la salvación y luego niega la mayor de la importancia que tiene aplazar 265 millones de euros a los empresarios, pymes y autónomos canarios, que dije antes que eran sin intereses de demora. Falso. Los intereses los va a pagar el Gobierno de Canarias porque tendrá que recurrir a endeudamiento. Vengan los fondos del REACT-EU hasta que lleguen y se libren. Vaya finalizando, señor Campos. Y finalizo ya, sí, señora presidenta, disculpe. Por tanto, sí que vamos a pedirle 3 cuestiones, lo decía, señora consejera. Agilizar al máximo los tiempos para que las ayudas lleguen de verdad al bolsillo del conjunto de empresarios, pymes y autónomos. Importantísimo, fundamental, la coordinación entre todas las administraciones, la estatal, pero sobre todo en el ámbito canario, y ahí el Gobierno de Canarias puede jugar un papel esencial. Ayuntamientos y cabildos, en algunos casos, se están replicando y duplicando las ayudas. Es fundamental la cooperación y exigir, y termino ya, señora presidenta, al Gobierno de España también un paquete de medidas de ayudas directas, reconociendo los ERE y los fondos ICOF imprescindibles para estar en la situación no mucho más dramática de la que hoy en día nos encontramos.